Incluso hasta Pedrito Sola, si lo recuerdan, no sé si saben quién es, que sale ahí inventaneando con Pati Chapoy, se puso a contestar a uno de estos bots y le dijo que todo ese dinero lo quieren para dar las limosnas que dan a los viejitos, a los adultos mayores. Yo creo que esta es la última, ¿ah? Falta una. Si me va a enojar la presidenta, yo creo que ya mejor No, no. no, no, dale, dale, dale. Nomás. ¿Cuál falta? Esta es buenísima, presidenta. Es que O sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. Camaradas, una coladera llena de ratas que resultó ser el Infonavit. Todos lo sabíamos, la verdad, pero no se había hecho nunca nada en este instituto de gobierno. Pues no sé si recordarán a Octavio Romero Oropesa, aquel que cuando empezó Andrés Manuel López Obrador hizo una limpia en Pemex que hizo que las ratas saltaran, se defendieran con ayuda de toda la oposición en México y también con los medios al servicio de la derecha. Todos recordarán que cuando empezó López Obrador en su conferencia mañanera, estuvo casi un mes Octavio Oropesa explicando la limpia que estaba haciendo en esa coladera llena de ratas que se llamaba Pemex. Se vino lo del huachicoleo, lo de la escasez de la gasolina, todos lo recordarán, no creo que se les haya olvidado. Es un experto en limpiar coladeras este Octavio Romero Oropesa. ¿Y por qué se los digo? Porque hoy le tocó al Infonavit. Y todo bajo el contexto de la reforma que se está llevando a cabo, de la reforma al Infonavit en México, que es muy necesaria y que la derecha ya empezó con sus mentiras a tratar de pues desacreditarla. ¿Recuerdan cuando la reforma de las pensiones, que la derecha decía que el gobierno se quería quedar con ese dinero de los pensionados y que resultó ser una mentira? Ya la reforma ya se llevó a cabo y los pensionados tienen su dinero y tienen mejores condiciones pues de retiro. Ahora están diciendo lo mismo con esta reforma al Infonavit, porque ya vi en redes sociales, en todas, que empezaron a esparcir esas mentiras para crear desconfianza de los mexicanos hacia el gobierno. Pero hay que aclararlo, son puras mentiras. Están diciendo que el gobierno quiere hacer esta reforma para quedarse también con los ahorros del Infonavit de todos los mexicanos que tienen ahí su dinero. Nada más alejado de la realidad y nada más falso. Ya lo explicó Octavio Oropesa en la conferencia mañanera del día de hoy. También pues les puso un alto a los altos funcionarios del Infonavit que cobraban más que el presidente, cuando la orden está desde 2018, está en la ley, no es solamente la orden, está en la ley, que nadie puede cobrar más que el presidente, y los altos funcionarios cobraban casi hasta el doble que la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues obviamente que cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el poder. Así se las gastan estos tipos que todavía permanecen, estos corruptos. No se ha limpiado la casa totalmente. Esta transformación no es de un solo sexenio. Vamos en el segundo y no sé si se termine porque pues las ratas estaban invadiendo todo el aparato de gobierno. Como decía Andrés Manuel López Obrador, un elefante reumático. Pues hoy le tocó el turno al Infonavit y se desnuda todo en la conferencia mañanera del día de hoy. Cómo defraudaban a los mexicanos, cómo cobraban más que la presidenta, incluso hasta que se repartían utilidades con el dinero que no es de ellos, es de los mexicanos. En el gobierno pues no puede haber utilidades porque pues básicamente pues es dinero del pueblo. Bueno, llegó Octavio Oropesa y les dijo, ya no va a haber utilidades, aquí se acabaron. Y a pesar de esa orden que les dio, se la pasaron por el arco del triunfo y pues el que tenía esa decisión ordenó que se repartieran las utilidades. Se enojó Octavio Oropesa, lo puso de patitas en la calle, lo votó, ya van 2 funcionarios corridos y sigue la limpia en el Infonavit. También pues cómo se fraguaba un fraude
tipo pirámide, lo explica muy bien Octavio Oropesa, ayudado por coyotes y por funcionarios del mismo Infonavit, y pues el afectado, la víctima, era el cliente. No para ahí, camaradas, vienen muchas cosas más en el material que les voy a compartir a continuación. Octavio Oropesa ya llevaba casi una hora explicando y la presidenta lo tuvo que parar. Le dijo, no, ya hasta aquí, porque pues se nos va a ir aquí todo el día. Vamos a verlo también. Creo que dijo que el miércoles, no sé qué día, van a volver a tocar este tema porque la corrupción está gruesa, como cuando hizo la limpia en Pemex, ahora la está haciendo en el Infonavit. Y la derecha, que no se les olvide, la derecha, los medios de comunicación pagados y utilizando cuentas bots en Twitter y en Facebook, pues ya están tratando de esparcir mentiras para crear desconfianza en los mexicanos hacia su gobierno de la 4T, que la verdad, hay que decirlo, es un gobierno que hace por el pueblo, no como cuando estaba el PRI o el PAN, que hacían por ellos, por los empresarios, y el último al que volteaban a ver, le aventaban ahí sí migajas, era el pueblo. Es por eso que había una brecha muy grande entre ricos y pobres. Ahora está comprobado que en los 6 años de Andrés Manuel López Obrador sacó a varias personas, a varios millones de personas, de mexicanos, de la pobreza, aumentó el salario mínimo, creó muchos empleos. México es el país reconocido internacionalmente como el que tiene menos desempleo, incluso superando a Japón y a otras potencias, y también repartió muchos apoyos sociales a nuestros adultos mayores que ya dedicaron toda una vida a trabajar, y que las pensiones no fueron justas porque también había corrupción en ese sistema, y que ahora pues no completaban para su día a día. Les da ese apoyo de los programas sociales, y la verdad, eso ha ayudado a que la economía vaya de abajo hacia arriba y se fortalezca a pesar de que tuvimos una pandemia. Pero bueno, camaradas, ya tiré mucho rollo. Les voy a compartir este material. Está muy interesante, no se lo pierdan. Véanlo de principio a fin y después déjenme su comentario. También les pido por favor que me apoyen con su poderoso like. Ayúdenme a llegar a la meta de los 10,000 likes. Y compartan este video con sus familiares, con sus amigos y en sus redes sociales para que llegue a más y más mexicanos y se enteren y ya no le hagan caso a las redes sociales, a los de la derecha, porque usan cuentas que ni siquiera tienen foto de perfil ni nombre de persona, son puros bots, pero vaya que sí hacen daño porque pues todavía hay personas que les llegan a creer. Bueno, camaradas, ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Funcionarios han sido cesados y están en el gobierno. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUP, donde participa el sector empresarial y de trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUP. En noviembre pasado, el director del RUP gestionó el pago, como el pago de utilidades, a pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo. Se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, 3 funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes. Yo creo que esta es la última, ¿eh? Falta una. Se me va a enojar la presidenta, yo creo que ya me va. No, dale. Nomás. ¿Cuál falta? Esta es buenísima, presidenta. Es que, o sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. El ingreso neto anual de la Presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual, vienen siendo 140,000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3.255.000. Mucho más que el que gana la presidenta.
mensual 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60,000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores. Y en el caso de la dirección… Casi como el salario mínimo. Más, la Dirección Sectorial Empresarial por lo mismo. El director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140 y sus subalternos o los niveles inferiores también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la Presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Y yo creo que ahora sí, Presidenta, hay más, pero ya la Presidenta me lo impidió que yo… A la siguiente vamos, al segundo capítulo. Pero con eso segunda parte. Presidenta. Sí. Los datos. Creo que esto ejemplifica… Sí, hay denuncias y se van a presentar más denuncias de lo que se encuentra. De 2000 fue el director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se está planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Camaradas, es lo que le venía diciendo, la oposición ya está con su mecanismo de bots en Twitter, tratando de desacreditar esta reforma, diciendo que el gobierno quiere robarse pues esos fondos. Incluso hasta Pedrito Sola, si lo recuerdan, no sé si saben quién es, que sale ahí inventaneando con Pati Chapoy, se puso a contestar a uno de estos bots y le dijo que todo ese dinero lo quieren para dar las limosnas que dan a los viejitos, a los adultos mayores. La verdad, un sinvergüenza este Pedro Sola, un nefasto que se dirige así hacia los mexicanos como limosneros, hacia nuestros adultos mayores. No tiene un gramito, la verdad, de humildad, es clasista,
es racista y todo lo que termine en ista. Pedro Sola, para que lo recuerden, es uno de los que están en contra de México. Pero sigamos escuchando. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces, se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos. Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Eso, las gobernadores exigen a los notarios, pero también se han convertido. Pues ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. De las ventas de las casas, el asegurado o el dueño del crédito o el trabajador está consciente de lo que está pasando. Muchas veces no, ¿verdad, Octavio? Que el trabajador no está consciente de que se hizo este fraude. En el caso de las viviendas que se vendieron no sé cuántas veces. No, bueno. También saber si alguno de estos órganos autónomos, porque algunas veces se han pedido a MINAE información al respecto y está cerrado, entonces sería una forma también de saber que existen, pero no hacían o no hacen la actividad para la que fueron creados, ¿no? Gracias. A ver, vamos a hacer una cosa. Contesta, Octavio, el tema de si los trabajadores llegaron a estar informados de estos fraudes en distintos casos, y la próxima semana, y seguimos pues en las siguientes semanas, porque esto es muy importante para las y los trabajadores que tienen su dinero en el Infonavit y para el país. Esta pregunta es muy importante y qué bueno Diosito, qué bueno que se hace, porque el Fondo de Vivienda de los Trabajadores tiene como finalidad que el trabajador tenga derecho a un crédito para vivienda, pero hay trabajadores que no ocupan ese fondo para vivienda porque a lo mejor heredaron una casa, no necesitan la vivienda. Ese dinero, el día que ellos se retiren, se va a su jubilación, no se pierde, siempre es de ellos. Lo ocupan para vivienda o lo ocupan para su jubilación. Muchos trabajadores no saben que tienen ese dinero y hay muchos coyotes que se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores para decirles, oye, yo te saco tu dinero del Infonavit, porque si no se lo va a quedar el gobierno. Engañan al trabajador, claro, yo te lo saco a través de estas redes de complicidad, pero te quito el 30 o el 40% de ese monto. Entonces, el trabajador engañado a veces acepta la operación, se saca el dinero a través de esta red de corrupción, se saca el crédito, se compra una casa, se vuelve a vender, se le da el dinero al trabajador menos su 40% correspondiente, y como esto es más múltiple, se crea un fraude tipo pirámide, en donde al final del día el último es el que va a pagar. Hemos descubierto casos en el caso de la venta masiva, en donde al final
empiezan a suplantar identidades, agarran el nombre de un derechohabiente que ni siquiera sabe, le falsifican los documentos y sacan el crédito a su nombre para empezar a tapar los huecos que se van generando. Pero entonces es parte de un engaño y es importante que los trabajadores sepan que su dinero está absolutamente seguro y que lo pueden usar para adquirir vivienda o para su retiro en el caso de que no requieran la vivienda. Presidenta, no sé si con esto. ¿Esas viviendas no están registradas en el registro público? Sí. En algunos casos sí, porque el notario, pero se venden varias veces. Pues es el notario, por eso dice el director del Infonavit que hay notarios involucrados en estas redes, lamentablemente. Y hay notarios buenísimos, muy honestos, pero hay algunos que lamentablemente están aquí. Todo esto pues se va a denunciar. Presidenta. Si quieren vamos a dejarlo aquí, el tema Infonavit, porque ya vamos avanzados y además ya vamos a informarlo en el siguiente capítulo del Infonavit. Vamos a un... Bueno, ahí está, camaradas, cuentas claras, amistades largas, como dice el dicho. La presidenta de México está dando la cara porque la derecha ya trae una campaña en contra de esta reforma, una campaña con mentiras. La presidenta da la cara, les dice su dinero está seguro, no se preocupen. Esta reforma es para que no le sigan viendo la cara los corruptos que están en el Infonavit todavía y que van a ir saliendo poco a poco, que son parte de la oposición, de la derecha, que estaban acostumbrados a robar a manos llenas, pero se les está poniendo un alto y lógico que van a resistirse. La presidenta da la cara. ¿Quién lo hacía? Peña Nieto no salía a dar la cara, Felipe Calderón no salía a dar la cara, ninguno de los expresidentes prianistas salían a dar la cara y a explicar las reformas. Ellos ordenaban las reformas que estaban en contra del pueblo, compraban a la oposición, a los diputados y senadores, como ya está comprobado, y pues la reforma iba. Pero llegó la 4T y se los chingó y por eso están como cucarachos en caldo, saltando por lo hirviendo de coraje. Bueno, camaradas, espero les haya sido de utilidad este video. Compártanlo en sus redes sociales. Ayúdenme con su poderoso like y déjense caer en la caja de los comentarios. Su opinión es muy importante. Me despido y nos vemos más adelante con nuevo contenido.